Bájale poquito, Pablo. Vamos a continuar con líquido cefalorraquídeo. De hecho, es un tema que uno de los equipos va a presentar mañana. Es un tema muy sencillo, solamente va a presentar los elementos y las funciones del líquido cefalorraquídeo. Aquí yo les traigo un poquito de información sobre este líquido corporal, que es muy importante, sobre todo en el diagnóstico de diferentes enfermedades, ¿no? Y es muy delicada la obtención de muestra de líquido cefalorraquídeo, por lo tanto, hay que tener un buen manejo de este líquido al momento de hacer la punción, al momento de hacer el transporte y sobre todo al momento de procesarlo, ¿no? Pero eso ya le toca, pues a ustedes como médicos ya no les va a tocar el proceso de la muestra de líquido cefalorraquídeo. Es un líquido incoloro, este líquido se le conoce como agua de roca. De hecho, si ustedes lo pueden ver en diapositivas más adelante, se van a dar cuenta que es como una especie de agua, como si tuvieran en tubos de ensayo estériles, agua totalmente, ¿no? Agua líquida. De hecho, si la ponen a contraluz en un fondo blanco, se van a dar cuenta que es totalmente transparente. Y es muy importante porque este líquido actúa más que nada como amortiguador. ¿Por qué? Porque va a proteger tanto al cerebro y la columna de una lesión o de algún traumatismo, ¿no? Si se dan cuenta, es un líquido incoloro, como les acabo de mencionar, baña el encéfalo y a la médula espinal y los protege de traumatismos, ¿no? En el adulto, pues el volumen varía en comparación con los recién nacidos. En el adulto es un poquito más el volumen, entre 90 y 40 mililitros, la mitad intracraneal y la otra mitad intraespinal. Y en el recién nacido las cifras varían de 10 a 60 mililitros, ¿no? En el adulto aproximadamente se están produciendo 500 mililitros o medio litro de líquido cefalorraquídeo diario, ¿no? Es producido un 70% por los plexos coroideos de los 4 ventrículos cerebrales y el otro 30% pues de las membranas que tapizan precisamente estos ventrículos cerebrales, el epéndimo y membrana que también reviste o cubre el canal espinal, ¿no? Ahora, hay muchísimas funciones de este líquido, estas son unas de las más importantes, que es actuar como amortiguador. Al inicio les mencioné que más que nada protege al cerebro y a la médula espinal de traumatismos porque actúa precisamente como amortiguador y protege tanto al cerebro como a la columna de algún trauma, ¿no? De alguna lesión. Es un medio de nutriente del sistema nervioso central, transporta diferentes nutrientes al sistema nervioso, puede transportar glucosa, por ejemplo, a las neuronas, ¿no? También sirve como un canal para la eliminación de productos metabólicos del sistema nervioso central y permite el intercambio de nutrientes entre la sangre y el tejido nervioso. Otra de las funciones muy importantes es que sirve como una fuente importante para el diagnóstico de diferentes enfermedades, ¿no? Aquí podemos ver nosotros cómo se obtiene la muestra de líquido cefalorraquídeo. No es una función que se realiza como de manera rutinaria, sino se realiza nada más en casos especiales, no la realizan los médicos generales, no la realizan tampoco los químicos, son funciones que realizan los especialistas, ¿no? O residentes que están en formación para hacer alguna especialidad. Es una punción lumbar entre la tercera y cuarta vértebra lumbar, como ustedes lo pueden ver. El paciente de acá abajo se pone en posición fetal, o sea, se acuesta de lado con las rodillas hacia el abdomen y con la barbilla también pegada hacia el tórax. Algunas veces esta punción se realiza también cuando el paciente está acostado y se le pide sentado y se le pide que se encuentre inclinado o doblado hacia enfrente, pero por lo regular esta es la posición que se utiliza para hacer esta punción, ¿no? Que es la posición fetal. Se limpia la zona donde se va a hacer la punción, es muy importante la sepsis todo el tiempo. Se coloca por lo regular, colocan un anestésico local porque hay una punción y pues hay dolor. Entonces, una vez que se hace la sepsis y se coloca esta anestesia local,
pues se realiza hacer la flebotomía, la punción para obtener el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Flebotomía es para la extracción de sangre. Por lo regular son cánulas, si se dan cuenta son cánulas un poquito más gruesas y se colocan de este lado un tubo, que es un tubo recolector, tienen que ser tubos completamente estériles y aquí colocamos la muestra de líquido cefalorraquídeo. Aproximadamente se toman de 3 a 5 tubos o a veces se toman en jeringas, ¿no? Se le embona un émbolo de jeringa y ahí se realiza la extracción del líquido. A veces también se toman de 3 a 4 jeringas o dependiendo de los estudios que se le quieran hacer al paciente, pues puede proceder a hacer más tomas de este líquido, ¿no? Aquí podemos ver la apariencia, si se dan cuenta es totalmente incolora, es totalmente transparente. Si ustedes le ponen atrás, si le ponen de fondo algo blanco, pueden notar esa transparencia. Algunas bibliografías la manejan como agua de roca porque es totalmente transparente. De este lado podemos ver la turbidez. Esta turbidez a veces se debe a presencias de bacterias o presencias de leucocitos en caso de infecciones. Estos son los 4 tubos, miren, por lo regular se toman 4 tubos o 3, o también pueden estar en jeringas porque las jeringas también vienen estériles, ¿no? Nada más que estas jeringas, pues no se utiliza la aguja que trae la jeringa para hacer la punción, sino que es una cánula y en la cánula se va enroscando la jeringa. Se extrae el líquido y ponen la misma aguja tapando la jeringa para evitar que haya una contaminación del líquido, ¿no? Porque se tiene que evitar al máximo la contaminación, sobre todo si están buscando alguna proliferación de alguna bacteria, ¿no? Entonces, este líquido es muy importante sobre todo para diferentes tipos de diagnósticos, como en el caso me ha tocado mucho de la meningitis, en el caso de hemorragias también subaracnoideas, es muy importante tener en claro que a veces este líquido puede estar un poquito de color rojo. En el caso de poderlo notar nosotros rojizo, el primer tubo por lo regular es el que está con más coloración. Esto se debe a que cuando se hace la punción, a veces hay una punción traumática y agarramos algunos vasitos sanguíneos. Entonces, esto hace de que la muestra se torne roja, pero no es debido a una patología, ¿no? Y a medida que vamos sacando el tubo, vamos colocando otro, pues la coloración se vuelve un poquito más clara y el médico se puede dar cuenta que es debido a la punción. Algunas enfermedades neurológicas también sirve este líquido para diagnosticarlos, como en el caso de la esclerosis o alguna leucemia, alguna malignidad, carcinomas, etcétera, ¿no? Aquí tenemos los diferentes estudios. Bueno, ya de esto no hay ningún problema, ¿verdad? Se toman aproximadamente de 3 a 4 tubos y el primer tubo puede estar contaminado por sangre, pero esta es una contaminación por la punción traumática, ¿no? Esta es la coloración normal. Y esta turbidez que ustedes pueden ver se puede deber a presencia de leucocitos, ¿no? Bacterias. Pero cuando se sospecha presencia o proliferación bacteriana, por lo regular se hace una siembra, se hace cultivos o se hacen estudios microbiológicos para conocer el tipo de bacteria que crece en caso de verse una infección bacteriana, ¿no? Podemos nosotros ver los estudios, el estudio bioquímico, se realiza una determinación de glucosa, proteínas y albúmina. Por lo regular, este estudio se le conoce como citoquímico de líquido cefalorraquídeo, donde se hace una determinación de estos analitos. En el caso de la glucosa, más adelante les presento los valores normales, ¿no? Pero en el caso de glucosa hay este analito presente en el líquido cefalorraquídeo, pero, por ejemplo, una disminución de glucosa se puede ver muchas veces a las meningitis, sobre todo cuando son de origen bacteriana. ¿Por qué? Porque estas bacterias tienden a reducir la glucosa al utilizarla como una fuente de energía, ¿no? Y en el caso de encontrar alteradas las concentraciones de glucosa, también muchas veces se asocia a algún tipo de inflamación, ¿no? En el caso, por ejemplo, de las proteínas,
las proteínas también las podemos encontrar presentes en este líquido cefalorraquídeo, pero siempre las tenemos que encontrar presentes dentro de los valores normales, ¿no? Que oscilan de 0.15 a 0.45 gramos sobre litro. Cuando estas proteínas se encuentran presentes por arriba también de las concentraciones normales, a veces se sospecha de una ruptura hematoencefálica donde existe el paso precisamente de las proteínas a este líquido, ¿no? Y ahí los podemos encontrar presentes. Sobre todo también en el caso de infecciones podemos encontrar presentes las globulinas, pero podemos encontrar presentes albúmina, la ceruloplasmina, el fibrinógeno, la transferrina, todas estas proteínas también pueden estar presentes en el líquido cefalorraquídeo. Esos estudios inmunoquímicos, como por ejemplo la cuantificación de inmunoglobulinas, también se realizan, son estudios más específicos y sobre todo se realizan cuando hay sospecha de alguna infección. El perfil de electroforesis de proteínas se utiliza también para ver qué proteína se encuentra presente en el líquido. Las bandas oligoclonales y la inmunofijación también se utilizan mucho, sobre todo en pacientes que tienen problemas con leucemia. El estudio microbiológico se hace una tinción rápida, que es una tinción Gram, para ver bacilos ácido resistentes, que son los bacilos presentes en las personas con tuberculosis, ¿no? Aglutinación en látex, esto casi no se hace, la verdad, es un análisis de bacterias. Este sí, el cultivo de la muestra, aquí se hace un no cultivo de bacterias, no es el cultivo de líquido cefalorraquídeo en un medio para ver si hay crecimiento de bacterias aeróbicas o anaeróbicas, o también si existe el crecimiento de algún hongo o de alguna bacteria presente, sobre todo bacterias que están presentes en el medio ambiente, ¿no? La PCR es la reacción de la cadena de la polimerasa. Aquí más que nada es una prueba que nos ayuda precisamente a duplicar el material genético de algún microorganismo y de esta manera lo podemos encontrar presente. Y el BDRL pues es un estudio muy importante para conocer si una persona tiene sífilis, ¿no? De hecho, el BDRL también se puede hacer en una muestra de sangre, es más común. Igual también se hace en el líquido cefalorraquídeo para conocer si hay neurosífilis. El cultivo, en el caso del cultivo, se utiliza mucho para, además de buscar el crecimiento de hongos y de bacterias, se busca mucho el crecimiento de una bacteria que es un Cryptococcus. Un hongo que es el Cryptococcus. Este se encuentra mucho en la tierra y también es muy común que cause una infección en los pulmones y se disemine por todo el cuerpo. Entonces se empieza a ocasionar como un tipo de manchitas y puede ser diagnosticado también por este medio, ¿no? Otro de los estudios, y este es de los más comunes, es el hematológico, ¿no? Que en los laboratorios es como les menciono, el citológico y el citoquímico. El citoquímico abarca los estudios bioquímicos, y el citológico son los estudios hematológicos. O sea, aquí se busca la presencia de leucocitos principalmente y la presencia también de eritrocitos, porque se busca la presencia, se hace un recuento celular. De hecho, la mayoría de las muestras que se procesan en los laboratorios se realizan en aparatos que ya están estandarizados. Por ejemplo, si ustedes van a hacer una glucosa, una determinación de proteína y una determinación de albúmina en el líquido cefalorraquídeo, se utiliza un equipo estandarizado. Si ustedes van a hacer un recuento celular de un líquido cefalorraquídeo también, ahí no se realizan en aparatos estandarizados porque todavía no hay equipos listos para hacer de manera autónoma estos procedimientos. Todos estos procedimientos hematológicos, estoy hablando de los últimos, se realizan de manera manual, se ven al microscopio, se ve la muestra del líquido cefalorraquídeo al microscopio y se hace un recuento celular. Se busca presencia de eritrocitos, que la presencia de eritrocitos de manera normal debe estar ausente. Si se dan cuenta, la coloración es totalmente transparente. Solamente cuando hay, por ejemplo, alguna contaminación por la punción, porque agarró un vaso sanguíneo,
en la punción que se realizó, es cuando se pueden encontrar la presencia de eritrocitos, pero mínima, ¿no? De manera normal no debe de haber. Cuando la coloración ya es rojiza a simple vista, pues al momento de hacer el recuento celular y ver este líquido al microscopio, podemos notar que hay una elevada presencia de glóbulos rojos y puede deberse a diferentes tipos de hemorragias. Otra de las células que se busca son los leucocitos. Los leucocitos de manera normal no debe de estar presente en el líquido, solamente podemos ver de manera normal aproximadamente de 0, o sea, no debe de haber, a 5 leucocitos por campo. Por campo, no sé si ustedes ya entraron conocen estos términos de por campo, si en preparatoria ahorita en la universidad pues no han entrado al laboratorio, pero en preparatoria, si ustedes ya entraron al laboratorio y utilizaron microscopios, se pueden dar que por campo es cuando es una sola vista en el objetivo. Cuando ustedes ven al microscopio, ya ven que hay 2 binoculares y solamente no vas a ver dos circulitos, o sea, 2 campos. Solamente vas a ver un campo en donde vas a hacer el recuento celular. Le mueves al microscopio para ir viendo todas las células que se encuentran en la laminilla y vas cambiando de campos, o sea, son diferentes ubicaciones en la laminilla. Entonces, por campo, o sea, por vista, nosotros debemos de ver aproximadamente, debe de haber de 0 a 5 leucocitos. Cuando estos leucocitos sobrepasan ya de 30 o por arriba de sus valores normales, pues ya es una muestra que tiene un origen patológico. Entonces, si nosotros estamos hablando de un aumento en el recuento celular de leucocitos, pues estamos hablando nosotros de una infección. Entonces, tenemos que saber si esta infección tiene un origen bacteriano o un origen viral. Para esto se hace un diferencial de leucocitos, pero repito, solamente cuando los leucocitos sobrepasan aproximadamente de los 30 leucocitos por campo, células por campo, porque si hay 5, si hay 6, ¿de qué vas a hacer el diferencial? No puedes hacer un diferencial porque es un valor normal. Entonces, hacemos el diferencial. Aquí el diferencial es diferente al diferencial que se hace en una muestra de sangre. Acuérdense que en la muestra de sangre, pues el diferencial es cuántos linfocitos, cuántos monocitos, cuántos eosinófilos, cuántos basófilos y cuántos neutrófilos hay. Ese es el diferencial de glóbulos blancos en una muestra de sangre. Aquí en el líquido cefalorraquídeo se clasifican en 2. Se hace una determinación de polimorfonucleares, o sea, es una clasificación, y de mononucleares. ¿Cuántos leucocitos por polimorfonucleares observas y cuántos mononucleares? Mononucleares se refiere a monocitos y se refiere a linfocitos. Polimorfonucleares se refiere a los que tienen lobulaciones en el núcleo, los que vimos nosotros en sangre, ¿no? Como por ejemplo los eosinófilos, los basófilos y los neutrófilos. Entonces se hace esa clasificación para conocer cuántos poli y cuántos mononucleares hay, y dependiendo cuál es el que predomine, pues es el origen de la infección. Es una infección a fuerza porque estamos hablando de un incremento en el recuento celular de leucocitos, ¿no? En el caso de que sea una infección bacteriana, va a haber un aumento en los polimorfonucleares, y en el caso de que sea una infección viral, pues va a haber un aumento en los mononucleares, ¿no? Estamos hablando de leucocitos, pero diferente clasificación. Y también se realiza un estudio citopatológico, pero esto ya es más que nada acá en patología, donde se busca la presencia de células malignas en personas que tienen problemas ya de cáncer, ¿no? Estos son los valores normales de la glucosa. Podemos encontrar este analito presente en el líquido cefalorraquídeo, que es de 50 a 80 miligramos sobre 100 mililitros.
de las proteínas de 0.5 a 0.45 gramos sobre litro y de la deshidrogenasa láctica de 105 a 303 unidades internacionales sobre litro. La deshidrogenasa láctica es otro analito que se puede medir o se puede determinar también en el líquido cefalorraquídeo a partir del estudio citoquímico. Solamente que la deshidrogenasa láctica se utiliza más que nada para verificar algún daño tisular. Recuerden que es una, no sé si lo recuerdan en primer semestre, es una enzima de escape, la famosa DHL, y se utiliza mucho para las distrofias musculares, cuando hay padecimientos de distrofia muscular o pérdida de tejido muscular o una formación anormal de tejido, sobre todo en las personas que tienen esclerosis múltiple, que hay mucha afectación en ellas en tejido, ¿no? Ahí podemos nosotros encontrar la deshidrogenasa láctica también elevada. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Porque esto es líquido cefalorraquídeo. Este es un tema que ustedes van a presentar mañana, algún equipo, no sé qué tanta información tengan, pero pues aquí, si se dan cuenta, esto ya es de coagulación sanguínea, ¿no? Son otras diapositivas. Doctora, el líquido cefalorraquídeo en el veins, ¿en qué parte está? En el veins no lo hay. No viene en el veins. Lo que pasa es que el líquido cefalorraquídeo y la linfa son temas que no son tanto bioquímicos, pues el líquido cefalorraquídeo nada más desde este punto de vista se va a ver en cuanto a funciones y en cuanto a los elementos que conforman el líquido cefalorraquídeo, o sea, qué podemos encontrar en un líquido como los analitos que les acabo de mencionar, las células sanguíneas, el glucosa, deshidrogenasa láctica, y más que nada los estudios bioquímicos que se le pueden hacer para el diagnóstico de enfermedades. Pero por lo regular los libros de bioquímica médica no traen líquido cefalorraquídeo. Doctora, yo tengo una duda. ¿Podría mandar la rúbrica para la exposición, por favor? Anoche se me olvidó y en la mañana me estaba acordando. Anoche mandé, pues contesté algunas preguntas que me hicieron sus compañeros, porque todo el día ayer no sé